La nueva capitalidad del arte en esta segunda mitad del siglo XX se trasladará de París a Nueva York. Todas las corrientes que hemos visto anteriormente, a partir del el realismo, impresionismo hasta las primeras vanguardias, estaban muy ligadas a esta ciudad francesa, esta capital francesa. Los artistas que querían llegar a ser alguien o la ciudad donde se movía todo el arte moderno de este momento era París. Con el final de la Segunda Guerra Mundial, habiendo quedado Europa devastada, esta capitalidad del arte se traslada al gran vencedor de las dos guerras mundiales, que es el gigante americano. Nueva York, a partir de este momento, va a pasar a ser el centro artístico, la capital artística del momento. Básicamente, si en las primeras vanguardias encontrábamos movimientos como el fauvismo, el cubismo, el surrealismo emplazados en Francia, a partir de esta segunda mitad del siglo XX, con estas segundas vanguardias, encontraremos movimientos centrados en América, como serán el expresionismo abstracto, el pop art, el arte conceptual, etc. Vemos este traslado de la capitalidad artística de París a Nueva York. Aparte de esta nueva capitalidad debido a la Europa que nos ha quedado de posguerra, también debemos atribuir esta capitalidad a Nueva York porque es la ciudad, o América en sí es el lugar donde van a emigrar multitud de directores de cine, actrices, actores, pintores, escultores, etcétera, 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 debido a el auge de las posiciones antisemitas en Europa. Muchos judíos van a emigrar a Estados Unidos, aunque no van a ser solamente judíos. Muchos artistas perseguidos por sus regímenes o que sencillamente no podían vivir en la Europa de ese momento porque no era un lugar donde se podía vivir y emigraron a los Estados Unidos, allí empezaron a crear. Entonces encontramos esta confluencia de artistas de distintas disciplinas que empiezan a crear y por eso se convierte en la nueva capitalidad del arte, porque Europa ha desaparecido y ha desaparecido Europa porque los artistas que creaban en Europa ya no están, ahora están creando en América. Artistas de la talla de Fritz Lang, por ejemplo, en lo que se refiere al cine, o también Von Sternberg y Marlene Dietrich, también dúo cinematográfico director-actriz, o teóricos de la talla de Adorno y Horkheimer, por ejemplo. Entonces, en esta situación de posguerra encontramos la capitalidad en Nueva York, en Estados Unidos. Aún así, a finales de este siglo XX, ya tocando al cambio de siglo, al cambio de milenio, la globalización rompe con las barreras geográficas que existen en los países y desaparece la idea de la existencia de un único foco artístico. Este foco artístico que al inicio de la asignatura comentamos que se encontraba en Roma, donde teníamos ese arte del pasado renacentista, barroco, etc., y que con el final, digamos, del neoclasicismo y la aparición rupturista y sentida, digamos, del romanticismo se traslada a París. Y ahora estamos viendo, acabamos de comentar cómo de París a mitad del siglo XX se traslada a Nueva York y de Nueva York esta capitalidad, esta unicidad de un país o una capital que como centro creador mundial, como centro exportador del arte, esta unicidad nos la cargamos. A final del siglo XX nos cargamos esta idea de capital única, de un único lugar donde se puede crear, donde en ese lugar tienes que ir si quieres ser moderno, si quieres hacer lo que se hace en este punto. A fines de siglo nos lo cargamos y encontramos nuevos centros emergentes, algunos como productores, como son China y Brasil, y otros también como receptores, como consumidores de este arte, como son los Emiratos Árabes, China, Rusia, etc. Una vez hemos comentado esta localización, pasaremos a hablar de la evolución artística de esta segunda mitad del siglo XX. En este período cronológico encontramos
lo que podemos llamar como dos bloques de tendencias artísticas: las segundas vanguardias y las tendencias posmodernas. Las segundas vanguardias empiezan en Europa con la aparición del informalismo. En España tenemos claros representantes en Saura, Millares, Tapias, aunque también debemos destacar los franceses Jean Dubuffet y Jean Foutrier. En Estados Unidos, estas segundas vanguardias se inician con la llegada del expresionismo abstracto, donde se potencia la subjetividad del artista, la huella que deja con su pincelada, el automatismo, esa aura artística que aporta la nueva concepción de artista moderno, estos Pollocks, Mark Rothko, etc. Después de este expresionismo abstracto, vamos a pasar a una cosa completamente opuesta, que es el pop art. Ese arte frío, ese arte que representa la cultura de masas, esa cultura de consumo que se ha instalado en la sociedad de finales del siglo XX. Después del pop art pasamos al op art, el arte óptico, y posteriormente ya pasaremos a la idea, al arte conceptual, a ese que va a buscar el concepto y no la plasmación material de este. A partir de este arte conceptual se va a iniciar un recorrido de desmaterialización del arte, desmaterialización de la obra artística. Básicamente se va a poner la idea por delante y todo lo demás va a ir detrás, va a ser secundario. A partir de 1975 podemos dar por inicio las tendencias posmodernas, que empiezan con el neoexpresionismo alemán y la transvanguardia italiana, y van a continuar con los revivals en la década de 1980. A partir de 1990, esta década final del siglo XX, ya va a ser casi imposible establecer en etiquetas las distintas tendencias a las cuales pertenecen las obras. Ya no encontraremos líneas generales que engloben las obras que se generan en este punto. Por lo tanto, no podemos seguir hablando, como lo hemos hecho hasta ahora, de expresionismo, surrealismo, pop art, transvanguardia italiana, etc. Ya se hace muy complicado. Es verdad, pero que acostumbramos a referirnos a esta última década como la era digital, ya que se empiezan a usar las nuevas tecnologías con una finalidad artística.